Gloria a Dios. Así como estás sentadito, ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta noche nos hables por medio de tu palabra, que hoy podamos deleitarnos, Señor, en tu presencia. Este año del deleite, que podamos profundizar, Señor, en lo que tú nos has hablado por medio de esta proclama profética, Señor. Despierta un deseo, Señor, de estar cerca de tu palabra, de oír tu voz, Señor, de ser portadores de buenas noticias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por hacernos parte de un ministerio a que nosotros podemos llamar no sé si lo puede entender por medio de estas palabras, un ministerio quíntuple. Cuando se habla de quíntuple, ¿qué significa, pastor? Que nosotros creemos en los 5 ministerios. Creemos que en el ministerio hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Por qué nosotros creemos? Porque hay iglesias que solo creen que hay pastores, hay otros que creen que solo hay diferentes creencias, pero nosotros creemos en lo que es establecido en la palabra del Señor. Y mire cómo dice Efesios 4:11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto miramos que es un equipo completo. Un equipo que Dios lo dejó con un solo propósito, para que la iglesia lograra una estatura, que no nos quedáramos enanos espirituales, porque todos los ministerios se necesitan en la iglesia. Y hoy lo vamos a enfocar más que todo solo en uno, que es el ministerio profético, lo que es una activación profética. ¿Cuál es la razón por la que se necesita que en la iglesia fluya la profecía? Mire cómo dice Oseas 12:13. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto. ¿Qué usó Dios? Un profeta. ¿Y por qué lo hizo subir? Ellos estaban esclavos en Egipto. Entonces Dios tuvo que levantar ¿a qué? A un profeta. Porque Dios tiene que tener a alguien que sea conexión con Él y que le mande el mensaje al pueblo. Y dice, y por un profeta fue guardado. Mire, 2 labores de un profeta: sacar de la esclavitud y poder tener una palabra para guardar al pueblo. Cuando hay un profeta, al diablo no le gusta que haya profetas en la iglesia. Por eso quiere callar la voz profética, porque sabe que el profeta revela lo que está oculto. El profeta revela la dirección por donde nosotros tenemos que caminar. Por eso en los días dice que la palabra de Dios escaseaba. Entonces cuando no hay revelación, cuando el pueblo camina como ciego y en tinieblas, pero cuando hay una activación profética, Dios siempre dice, esto es lo que no está dejando que el campamento avance. Ustedes han leído y les hemos enseñado cuando se habla del profeta Eliseo, cuando los sirios venían a hacer guerra contra Israel. Pero en Israel había ¿qué?
tenía un profeta. Y dice que lo que hablaban en secreto los sirios, donde nadie estaba, dice que el profeta de Dios podía escuchar hasta lo más secreto que ellos hablaban. Y cuando ya los sirios venían a atacar, ya Dios le había revelado ¿a quién? Al profeta. Y le había dicho al rey. Entonces, eso es lo que necesitamos. El profeta da direcciones. Y el profeta Dios lo usa para guardar a su pueblo. Por eso nosotros oramos para que haya una activación profética y que fluya el don profético en esta casa. Usted sabe lo que el enemigo quiere hacer con los profetas. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Mire, tan fuerte que es ese don profético. Hay una persecución. Le pusieron al rey Herodes a bailar a una muchachita jovencita, a hacer esos bailes ahí como los que hace aquella hija del diablo que se llama Shakira. Y se puso a bailar delante de Herodes y le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Y qué es lo que pidió Jezabel? Quiero que me entregues la cabeza de Juan el Bautista. Mire, hasta dónde llega el enemigo con tal de volarle la cabeza a un profeta. Va a hacer lo que él tenga que hacer para callar el don profético dentro de la casa. Es uno de los ministerios que es más atacado. Porque la profecía revela lo de Dios. Mire, yo a veces hay hermanos que me han dicho, pastor, parece que usted todo el mensaje lo predicó para mí. Es que dice la Biblia que a veces hablamos y a veces profetizamos. Y alégrate porque Dios te habla, es porque te quiere. Porque Él necesita que tú cambies. Dile gracias, Señor, porque te acordaste de mí. Porque por una palabra, hermano, a veces yo estoy sentado y escucho a un predicador y digo, gracias, Señor, porque cómo sabe ese muchachito en mi vida. Pero necesitamos esa activación profética. Dice la Biblia que de los nacidos de mujer, ni antes, dijo Jesús, ni después va a haber un profeta más grande como Juan el Bautista. Y ese hombre que se paseaba por las ciudades y como decía, generación de ¿qué? De víboras. Arrepiéntanse, decía. Y Juan el Bautista era más aceptado que Jesús. Entonces, cuando el enemigo ve que se levanta un profeta de un nivel como Juan el Bautista, ¿cuáles son los pensamientos de él? Hay que decapitarlo. Porque volándole la cabeza a un profeta, la voz de Dios no camina. ¿Para qué necesitamos la voz profética? ¿Para capacitar a qué? A los santos. El Señor no te va a venir a decir, si estás mal, no te va a decir que estás bien. Te va a dar una palabra para que te capacites, para edificar el cuerpo de Cristo, para alcanzar la unidad de la fe, para conocer ¿qué? Al Hijo de Dios, para que alcancemos toda la estatura de la plenitud de Cristo.
Eso es lo que hace una activación profética. Mire, por eso dice apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas. Es un combo que Dios nos dio completo para que nosotros podamos capacitarnos. Por eso nosotros les hablamos y les decimos, ¿para qué va a ir a espigar a otro lado? Sí, tenemos en el ministerio apóstoles, tenemos en el ministerio maestros, tenemos evangelistas, profetas y maestros. Y uno de los dones más fuertes que se mueve en el ministerio, ¿sabe cuál es? De maestro. Es el que se siente a enseñar. Primera de Corintios 14:5, Reina Valera 1960. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que edifica la iglesia? Que haya ese don profético. ¿Cómo iba a crecer David si no tenía a un hombre profeta de Dios? ¿Cómo se llama? A Samuel, al que lo fue a confrontar. Cesarín. ¿Quién fue el que fue a exhortar a Samuel? A David. Natán. ¿Cómo estaba David, hermano? Hermano, es que a veces nosotros decimos, no pasa nada. Había un hombre que había cometido un homicidio y había un hombre que había cometido un adulterio. 2 pecados en uno. Decía un amigo mío, pastor, dice, si yo hubiera sido Urías el Eteo, el muerto hubiera sido el rey, porque yo hubiera leído la carta. Porque ese hombre era tan fiel, hermano, que cuando David mandó una carta, y en esa carta, ¿sabe qué había ahí? Su sentencia de muerte. Porque David le escribió a Abner, parece que era, al jefe, le dijo, ponlo a él enfrente de la batalla, para que él pueda morir. Pasa todo lo que pasó y David está tranquilo y de repente le llega a Natán y le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había uno pobre que solo tenía una oveja y vino un caminante y que nosotros lo entendemos con revelación que son espíritus cíclicos que visitan de vez en cuando. Por eso usted tiene que estar atento, porque hay espíritus que lo van a querer venir a visitar, o visitaron a su papá y como no se rompió esa maldición de adulterio, esa maldición de fornicación, esa maldición de hechicería, entonces viene y visita. Y si nosotros no tenemos el entendimiento, podemos estar fácil en caer. Y viene, Natán le está dando la revelación a David. ¿Y qué cree lo que hizo el hombre rico? ¿Mató qué? La única oveja que tenía el pobre. Y mire, David, él mismo dio su carta de qué?
el que hizo tal cosa es digno de muerte y que pague 4 veces más. Ay, Dios santo, va que está duro eso. Y vino Natán y le dijo, ese eres tú. Entonces, ¿sí se necesita el don profético? Porque si no hay una revelación, si no hay una confrontación, no hay cambio. Después de esto, David se metió en ayuno y dijo, ten misericordia de mí, Señor, conforme a la multitud. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hubo un arrepentimiento genuino. Dios le perdonó su pecado, pero no le quitó las consecuencias. Entonces necesitamos esa activación profética. Por eso cuando Samuel llegaba a veces a visitar, le decían, ¿tu visita es de paz o tu visita es de juicio? Es que cuando hay alguien que se mueve en ese don profético, hermano, solo voltea a ver a una persona y sabe cómo anda. Y no es porque la persona no, es que es algo que Dios le depositó en su vida, un don tan grande que hay que cuidarlo, hay que orar, hay que mandar una cobertura, porque ese es el ministerio que más es atacado. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por eso usted ve que en un movimiento que Dios está moviendo en la iglesia, vemos que los hermanos hablan lengua por allá. Es bonito, pero se está edificando él solo. Pero de repente la iglesia tiene que ser enseñada. Por eso vemos que cada culto, si hay palabra profética, y entonces ¿qué hacen los vasos? ¿Empiezan a qué? A profetizar. Y hay turnos proféticos, no es un molote. Tiene que haber una habilitación también. No es porque solo que se levantó alguien, no, tiene que ser habilitado un profeta en la casa. Y la iglesia tiene que ser enseñada, porque si no vamos a vivir en desorden. Va a venir cualquiera en la calle, se va a venir y mira que y se va a decir, así dice el Señor. Equipamiento y activación profético. Es un equipamiento y una activación profética. Déjame que me brinqué uno aquí. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos y en medio del pueblo de labios inmundos habito. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las cenizas de las tenazas. Miramos a un Isaías. Era un hombre normal como usted y como yo, que vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Pero para él poder decir, así dice Jehová, tenía que tener una ¿qué? Activación. Entonces viene Dios y usa a un serafín para ponerle un carbón encendido en su boca, y en ese momento Isaías fue activado como un profeta de Dios. Por eso lo miramos cuando llega donde el rey Ezequías y le dice, así te dice Jehová, que arregles, ordenes tu casa, porque ciertamente
vas a morir. Mire, no es cualquiera que va a ir a la casa de un rey a decirle, Dios te dice que vas a morir. Porque nosotros lo leemos y lo miramos fácil. Pero para llegar a lugares donde nadie puede alcanzar, llegar, pero alguien que tiene una palabra y una activación profética de Dios, las puertas se abren solas. Dios te va a poner enfrente de personas importantes, pero necesita que el carbón encendido pase en tus labios para que tengas una activación profética. Y usted sabe la historia. De repente, el rey Ezequías, cuando recibe la palabra profética, porque él creyó que era de parte de Dios, dice que se puso sobre la pared y empezó a orar y a clamar y a pedirle misericordia a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Dios otra vez? Llamó al profeta Isaías y le dijo, dile a Ezequías que le voy a dar. Entonces sí necesitamos lo profético. Hay hermanos que están clamando por un milagro, que dicen, Señor, dame una señal, usa a alguien. Y que está esperando que los profetas se activen. Y de repente usted llega, hermanito, yo no sé, pero el Señor me está dando una palabra para ti. Entonces sí necesitamos la activación profética. Que Dios levante sus vasos para poder dirigir, para que el pueblo entienda que Él es Dios y que su voz no se ha acortado, que su palabra fluye, que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre, que los tiempos cambian, pero Dios es el mismo. Y así como usó a Jeremías, así como usó a Moisés, así como usó a Isaías, así como usó a Elías, así como usó a Eliseo, así como usó a Osea, a Juan el Bautista, así está esperando hombres y mujeres que digan, Señor, aquí están mis labios, te los presto para que tu voz sea escuchada nuevamente en esta tierra. Porque se necesita que esta tierra escuche, así dice Jehová. Este pueblo está caminando sin dirección, hermano. El mundo está caminando a la deriva. Necesitamos una activación profética. Elías, para activarlo, le pusieron un carbón encendido. Primera de Reyes 19:19. Y partió de ahí y encontró a Eliseo. ¿Qué era Eliseo? Era hijo de ¿qué? De Safat. Póngale atención que todo lo que está escrito en la Biblia es por algo. Que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. ¿Qué le echó a Elías? ¿Y quién era Elías? Un profeta. Entonces dice, partiendo de ahí, cambio de tiempo, obediencia. Le hicieron el llamado y lo rehusó. Solo lo llamó Elías. ¿Y qué hizo Eliseo? Dejó todo. Encontró a Eliseo, significa una instrucción divina. Hijo de Josafat, linaje, tenía paternidad. Araba, trabajaba la tierra, sembrando ¿qué? La semilla. Yunta de bueyes, 12 yuntas, 12 el número de ¿qué? De gobierno, ministros. Entonces quiere decir que hay un orden. No es así como a lo loco, tiene que haber un orden. Delante de él, reconocimiento de ¿qué? De autoridad siendo enseñado. Usted no puede recibir un manto que usted aborrece.
manto encima, cobertura y reconocimiento ¿de qué? De paternidad. Alguien que se dice llamar profeta y no reconoce autoridad, no sé quién le revela la palabra. No está habilitado. Tiene que estar bajo cobertura y tiene que estar bajo autoridad. Por mucha revelación que tenga. Hermano, ese es un don que hay que tenerle mucho cuidado. Porque hay personas que se enamoran del don. Y el don solo es un oficio para edificar la iglesia, para direccionar. Mire el profeta Josafat, cuando iba a ir a guerra, ¿qué fue lo que pidió primero? ¿Hay algún profeta de Jehová? Dijo. Es que necesitamos que haya una confirmación profética. Dice la Biblia, cree en sus profetas y serás prosperado. Eliseo, manto y liderazgo, cobertura y liderazgo. Un hombre que recibió la doble porción. Si Elías tenía fuego, este estaba más encendido. Por eso tenemos que anhelar lo profético. Y mire, cuando uno no valora ni reconoce autoridad, usted sabe que el don de Eliseo profético, después que murió, nadie se quedó con el don. Porque él tenía su ayudante que se llamaba Jesse. ¿Y qué pasó con Jesse, pastor? Mire, hermano, ve, qué duro cuando alguien no entiende que lo mismo. ¿Sabes que Eliseo era un hombre que Dios le hablaba al oído? Llega aquel hombre, Naamán el sirio, un leproso. Viene queriendo pagar por un milagro. Viene con dones, con regalos. Y como él era un hombre muy importante en Siria, pero cuando hay alguien que está lleno del poder de Dios, sabe que sus principios no son negociables. Y adelante de cualquier oferta del enemigo hay un respeto a lo que Dios dice. Y usted sabe todo lo que pasó Naamán el sirio. Quiere venir y que Eliseo venga y lo lleve al mejor río para que el hombre sea limpiado de la lepra, porque Eliseo le dice, ok, ¿querés ser limpio? Métete a dónde, al Jordán. Y aquel hombre enojado dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria para que este me quiera que me meta en ese río todo sucio? Y gracias a Dios que tenía un hombre sabio a la par y que le dijo, obedece lo que te dice el profeta. ¿Qué te cuesta? Y el hombre recibió la palabra y ¿qué hizo? Se metió al río 7 veces y ¿cómo salió? Limpio de la lepra. Y una persona que tiene dinero, una persona importante, agradecido le quería dar a Eliseo ofreciéndole cosas y Eliseo le dijo, yo no quiero nada. Pero estaba el ayudante llamado Jesse escuchando las ofertas. Y solo esperó que se fuera Naamán y lo siguió. Y fue a pedir regalos que Eliseo había desechado.
mintió. Y lo duro, hermanos, que a veces los errores de uno, las malas decisiones de uno, cómo afectan a nuestras futuras generaciones. Un hombre que que podía recibir una activación profética que iba a marcar a sus generaciones, vino y lo que le traspasó a sus generaciones fue ¿qué? Dice, así como tú tienes lepra, también tus generaciones por causa de la avaricia. Por eso los dones no se compran ni con dinero, ni con invitaciones. Por eso levante la mano y diga, Señor, todo lo que viene de parte de tuya, yo lo recibo con las dos manos. Pero lo que no es tuyo, ni de regalado lo quiero. Lo desecho. ¿Va que cuesta eso? Porque todo eso va a trazar nuestra activación de parte del Señor. Necesitamos que en estos tiempos Dios active lo profético. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Quién conoce a los profetas entonces? Dios. Cuando alguien viene marcado con ese don, donde antes había una asignación en el cielo, Dios dijo, Jeffrey José Chávez Hernández. Porque Dios nos conoce por nuestro nombre. Yo siempre le he dicho, Dios no se equivoca. Y a Jeremías, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y no solo lo conoció, sino que antes que naciese, Entonces, somos santificados porque no es porque usted sea fuerte, es porque Dios vio el potencial que hay en usted y Dios dijo, yo lo voy a apartar como un vaso útil para que la obra crezca, para que la palabra sea la que transforme una ciudad. Mire, qué importante un profeta. Una palabra profética puede hacer cambiar una ciudad. Una palabra profética puede activar una iglesia. Una palabra profética cambia todo lo que está arruinado. Jeremías, como venía con esa marca espiritual de parte de Dios, un día dijo, Señor, ya no más voy a hablar de tu palabra. Cada vez que hablo de ti, me es oprobio y me es dolor. Porque por eso les digo que este don es doloroso. Porque no crea que le van a venir a abrazar. Hola, profeta de Dios. No. Al diablo no le gusta que lo desenmascaren. ¿Quiere ver enojado al diablo? Que Dios use tu boca para decirle sus verdades. Dice, tu palabra me es como afrenta. Ya no más voy a hablar de tu nombre. Dice que no había ni terminado de hablar cuando sintió un fuego dentro de sí. Quiso resistirlo y no pudo. Es que el fuego del Espíritu Santo de Dios no va a permitir que tire la toalla. Por eso, aférrate más a Dios. Que nadie apague el fuego de Dios en ti. Que ninguna palabra te detenga. No te van a felicitar.
te van a perseguir y te van a querer volar la cabeza por decir, así dice Jehová. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y si Jehová habla, la tierra tiene que callar. Jeremías santificó a las naciones. Miqueas 3:8. Mas yo estoy. Espérame, déjeme buscarlo aquí en la Biblia. Alguien que me lo lea ahí, porque ahí como que la. Miqueas 3:8, alguien que tenga voz de trompeta. Escuchó lo que dijo Miqueas. Mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar. ¿Qué es lo que hacía él? Denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Para qué era el profeta, la palabra profética? Usted sabe, este mismo Miqueas fue el que le decía a Israel, ¿con qué me presentaré a Jehová? En Miqueas 6:10 en adelante, 6:6 en adelante. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y agradaré al Dios Altísimo? ¿Se alegrará a Jehová que le ofrezca un holocausto o le dé el fruto de mi vientre? ¿O le sacrifico millares de carneros? Y después dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Amar la misericordia, la justicia y humillarte delante de tu Dios. Le dice, de vano sirve que hagan tantos sacrificios si están desordenados. ¿De qué sirve tantas horas de oración? ¿De qué sirve tantos días de ayuno? Que pensando que sacrificando nuestro cuerpo y estando desordenados vamos a arreglar a Dios. Y Dios lo que pide de nosotros, que hagamos justicia y que amemos. Pero se necesita que haya un profeta de Dios que nos enseñe a nosotros y que nos diga las cosas que estamos cometiendo y haciendo error. Por eso necesitamos una activación profética. Y en estos últimos tiempos Dios va a activar. Dios va a ver a jovencitos porque la palabra de Dios se cumple. Como dice Joel 2:16 parece. Que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos verán visiones. Entonces eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Dios va a levantar jóvenes llenos del Espíritu Santo que digan, así dice Jehová, llenos del poder de Dios, que su voz nadie la va a poder callar. Miqueas, llenura y poder. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que, también está incompleto también, que el rey, yo creo que hay donde dice que el rey mandó a poner la orden que nadie se postrara a otro Dios. Dice, entró a sus casas y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día
y oraba dando gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y quién era Daniel? Daniel era un profeta de Dios. Daniel era el que escribió el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Era un hombre que tenía una revelación, hermanos. A él se le reveló las 70 semanas cuando va a venir el anticristo. A él se le reveló cuando se iba a sentar, cuando se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Él tuvo toda esa revelación y le dijo: Daniel, cierra el libro, porque todo lo que te hemos hablado, eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y tú te vas a levantar. Mire, hay una promesa, hermanos. Entonces Daniel tenía una fe inquebrantable de crecimiento. Había una seguridad, hermano. Cuando alguien sabe que es un vaso para el Señor, no solo en los momentos difíciles, busca la presencia de Dios. Dice que Daniel lo hacía antes y después. Entonces un profeta tiene que estar preparado antes de que el enemigo quiera poner algo para destruir su ministerio. No se va a activar solo en el momento de la prueba. Por eso la iglesia, Dios le va a traer en revelación cuando los días ya estén cerca. Por eso dice: velad, para que no estemos como ladrón. Tenemos que estar atentos, pendientes de las noticias, pendientes de lo que está pasando en el mundo, pendientes de lo que está pasando en Israel, que es el reloj profético de Dios. Discernir. Y usted dice: ay, ya no es tiempo de andar jugando, es tiempo orar más, ayunar más, buscar más el rostro del Señor. Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él andaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, siempre hay una palabra que está en color oscuro, sí. Dice: este tenía 4 hijas doncellas. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenía Felipe? Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Mire qué bonito, va, que ya no era una, eran 4 hijas que profetizaban. Que llegaba la gente al culto donde estaban las muchachitas y empezaban a profetizar. Entonces hay una activación profética. Mire, Juan dice: profeta Juan el Bautista, ¿lleno de dónde? Desde el vientre, para anunciar su venida. Los apóstoles, llamados directos por Jesús, testigos del evangelio. Pablo, visión, camino de Damasco, apóstol y profeta, ¿qué? De los gentiles. Agabo predijo una gran hambre y el arresto de Pablo. Mire, todos son usados con un don profético. Hijas de Felipe, el Espíritu Santo. Jesús, por el Padre, profeta, maestro, evangelista, pastor y Mesías. En Jesús estaba todo el complemento. Por eso tenemos que ir a la escuela de Jesús. Por eso, si no, cualquiera te va a engañar y te van a decir: ya no hay profetas en estos tiempos. El último profeta fue Juan el Bautista. Ya no hay apóstoles. Usted tiene que estudiar para que nadie lo engañe. Porque si no, cualquiera lo va a confundir. Porque es algo que es establecido, no es una doctrina que el hombre se inventó, es algo que está escrito en la palabra.
Hechos 32, 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermano como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién estaba hablando Moisés ahí? Estaba hablando de Jesús. Tenemos que, era una profecía para nuestro Señor Jesucristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es? Jesús. Es el que servimos nosotros. Es el que va a llenar la iglesia con Espíritu Santo y fuego. Jesús, profeta por excelencia. Ahora dígame, ¿en qué momento Jesús se activó en lo profético? ¿Cuándo usted le miró a Jesús teniendo una revelación como profeta? Cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿qué es lo que hizo Jesús? Una revelación. Solo alguien que está lleno de ese poder. ¿Qué iba a saber si esa mujer tenía bien en secreto lo que hacía? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene. Tal vez le podía haber, o cualquiera le pega por 2, pero Jesús le pegó por los 5 que había tenido. Y el que ahora tiene no es tuyo. Y esta mujer dijo: Señor, ¿acaso tú eres profeta? Esa es la excelencia que había en Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Mayores cosas que mí harán. Tenemos que agarrar ese rema. Tú lo hablaste, Señor. Yo estoy abierto para las mayores cosas que tienes para mi vida. Pero tenemos que apartarnos para Él. No crea que Jesús Él era Dios, pero lo que Él tenía se lo ganaba. ¿A qué hora se levantaba Jesús? En lo que todos estaban durmiendo, ¿qué hacía Jesús? Se iba a solas a orar. Y necesitaba a Jesús. Él era Dios, pero Él nos enseñó que lo espiritual se gana. Dios no va a darle cosas a personas haraganas. ¿Cómo estaba Eliseo? Trabajando. Lo espiritual se gana en oración y en ayuno, buscando la presencia del Señor, para que cuando bajemos y cuando vengamos de la presencia, vayamos con poder y autoridad, porque quien nos da la revelación es el Espíritu Santo. Vamos a orar, póngase sobre sus pies esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche, Señor. Te pido que este día active, Señor, ese don profético en medio de tu casa. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Creemos, Señor, en tus promesas. Creemos en lo que está escrito en tu palabra, Señor. Que en los postreros días ibas a derramar de tu espíritu sobre toda carne. Que los jóvenes iban a profetizar y los ancianos iban a tener sueños, Señor. Manifiesta tu poder en medio de esta generación. En el nombre de Cristo Jesús. Miren mis hermanos que están conectados, Señor, por medio de las redes sociales. Ahí en su casa, Padre, que ellos puedan recibir una activación profética, Señor. Que ellos puedan tener paz. Que en medio de los tiempos difíciles puedan ver tu mano de poder moviéndose a favor de ellos, Señor.
Guárdalo, Señor. Que seas tú direccionando sus pasos. Que seas tú, Señor, advirtiendo al momento del peligro, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Para poder proclamarte y testigos de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigos ser de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das. Dile más de tu poder. Déjalo caer, anhelo yo, hasta que el mundo se haga a ti tu Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo se haga a ti tu Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigos ser de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo soy de. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo se haga a ti tu Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti tu Señor. Gracias te damos esta noche. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que Jehová guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el sábado. En mi corazón hay un clamor, un deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios.